Era la 1 de la madrugada cuando Beatriz escuchó su nombre siendo pronunciado con una urgencia que le erizó la piel, un sonido quebrado que atravesó el silencio de la casa como una ráfaga de viento frío. Y al acercarse a la ventana vio a Andrés apoyado en el portón, con la corbata medio arrancada, los hombros caídos y los ojos vidriosos que revelaban más que cansancio, revelaban derrota. E inmediatamente su corazón comenzó a latir con fuerza porque nunca antes lo había visto tan descompuesto, y porque la noche, seca e inmóvil, parecía guardar el peor tipo de presagio. Ella abrió la puerta sin pensar y dijo con voz temblorosa: «Andrés, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí?». Pero él apenas levantó la mirada y murmuró con una mezcla de vergüenza y alivio: «Renata me dijo que está cansada de mí, que arruino todo, que no sirvo para nada, no quería estar solo esta noche». Y esas palabras se quebraron en el aire, tan llenas de un dolor infantil que Beatriz sintió un pinchazo en el pecho, como si un hilo de compasión tan profunda casi doliera, como si algo antiguo y sensible se hubiera roto dentro de ella. Mientras él entraba, arrastrando los pies como un hombre que había perdido la batalla antes incluso de luchar, Beatriz notó cómo sus manos temblaban, cómo respiraba rápido, como si cada inhalación fuera una súplica silenciosa para no derrumbarse por completo, y trató de mantener la compostura en cuanto lo guiaba hacia la mesa, aunque por dentro sentía una extraña inquietud que no sabía nombrar, una mezcla de preocupación maternal y algo más profundo, algo que prefería no tocar. Puso agua a calentar, buscó un par de tazas y miró de reojo para verlo sentado con los codos sobre las rodillas y la cabeza caída, murmurando sin darse cuenta: «No sé qué hago mal, no sé en qué momento dejé de ser suficiente, no sé por qué todo duele tanto», y cada palabra trazaba en el aire un mapa de vulnerabilidad que ella no estaba preparada para ver. Cuando colocó la taza frente a él, sus dedos se rozaron, y aunque ese contacto fue mínimo, casi accidental, los dos se quedaron congelados por un instante, como si algo hubiera despertado bajo la piel, algo que ninguno de los dos quería reconocer, pero que aún así latía desesperadamente. Y Beatriz retiró la mano con un sobresalto imperceptible mientras decía: «Andrés, lo que ustedes viven es difícil. Renata siempre fue intensa, pero no significa que no te ame». Y él levantó el rostro lentamente, como si aquella frase hubiera tocado un lugar dolorido que no sabía cómo esconder, y respondió con voz ronca: «A veces siento que me casé con alguien que no me mira, con alguien que camina a mi lado pero no me ve, y usted siempre me escucha, siempre me trata como si yo importara de verdad». Y cuando dijo eso, Beatriz sintió el aire estancarse en los pulmones porque no esperaba esa confesión, no esperaba que él se abriera de esa forma, y por un momento se preguntó cuándo había sido la última vez que alguien la miró con esa sinceridad frágil que ahora brillaba en los ojos del joven. Afuera, la noche seguía quieta, apenas interrumpida por el ladrido distante de un perro y el sonido lento de un carro pasando por la calle, pero dentro de la casa había un silencio espeso, un silencio que parecía observarlos, como si la propia madrugada entendiera que algo estaba cambiando, que algo invisible comenzaba a deslizarse entre los dos, y Beatriz se movió nerviosa, apretando las manos para controlar la inquietud mientras decía con delicadeza: «Andrés, estás cansado, estás herido, no es momento de sacar conclusiones, necesitas descansar». Pero en cuanto intentó levantarse, él extendió la mano y sujetó la suya con una firmeza desesperada, como si tuviera miedo de que ella desapareciera también, y al sentir ese agarre, cálido y frágil a la vez, ella sintió un estremecimiento que no supo controlar, un impulso antiguo que había pasado demasiados años dormido en su interior y que ahora despertaba, tembloroso y fuera de lugar. Él la miró con los ojos húmedos y dijo con un hilo de voz: «No quiero dormir, no quiero cerrar los ojos y volver a oír lo que ella me dijo, no quiero volver a sentirme invisible». Y Beatriz, con el corazón latiendo en un ritmo que no recordaba desde hacía más de una década, sintió una ola de compasión tan profunda que casi dolía, una compasión que venía cargada de un calor inesperado, humano, peligroso. Y aunque sabía que debía retirar la mano, sabía también que si rompía ese contacto, él se desplomaría, y por eso no lo hizo de inmediato. Simplemente permaneció ahí, siendo sostén, siendo abrigo, siendo lo que él buscaba en ese minuto de fragilidad extrema. Andrés respiró hondo como si aquel contacto lo mantuviera a flote y susurró: «Beatriz, gracias por abrirme la puerta. Usted no sabe lo que significa que no me haya dejado afuera». Y al escucharlo ella sintió que su nombre en la boca de él tenía un peso distinto, un peso que no debía tener, y aún así, por un instante minúsculo, permitió que ese sonido la envolviera,
que ese reconocimiento íntimo la tocara en un lugar donde llevaba años sin ser tocada, ese lugar donde la soledad se había instalado con demasiada comodidad. Y comprendió que la madrugada estaba recién empezando, que la línea entre lo correcto y lo humano a veces es más delgada que un suspiro, y que esa noche, sin que ninguno lo hubiera planeado, ya había abierto una puerta que no sería fácil volver a cerrar. La casa estaba sumida en una penumbra serena cuando Beatriz regresó a la mesa con la intención de insistir en que Andrés se recostara un momento, pero al verlo allí, inclinado hacia adelante con las manos entrelazadas y los ojos perdidos en un punto que parecía existir solo en su memoria, comprendió que no sería sencillo apartarlo del pozo emocional en el que había caído. Y mientras se aproximaba, escuchó cómo él murmuraba con un resentimiento suave, casi derrotado: «A veces siento que soy un error caminando, Beatriz. Siento que cada cosa que hago decepciona a alguien, que cada palabra que digo provoca un silencio incómodo, y no sé cómo vivir cargando con la sensación de que no importo». Y esas palabras, pronunciadas con una honestidad tan cruda, la atravesaron como un hilo tenso que se enreda sin aviso. Ella se sentó a su lado sin pensarlo, como quien actúa movida por el instinto de proteger lo que está a punto de quebrarse. Y en voz baja pero firme dijo: «Andrés, no digas eso. No eres un error. Eres un hombre bueno. Solo estás herido. Todos cometemos torpezas cuando el amor nos exige más de lo que tenemos». Él levantó la cabeza lentamente, como si la voz de ella fuera una cuerda lanzada al pozo, y la miró con un brillo húmedo que no era solo tristeza, era también necesidad. Y al verla allí, tan cerca, tan atenta, tan humana, dijo: «Usted no entiende. Renata no me escucha, nunca tiene tiempo, siempre está apurada, siempre tiene algo más importante que yo. Y cuando intento hablar con ella me mira como si fuera una carga, como si mi tristeza fuera un capricho. Y me pregunto cuánto puede aguantar un hombre antes de que se le rompe el alma». El silencio que siguió fue espeso, casi palpable, como si cada palabra hubiera ocupado un lugar en la habitación que no podía ser ignorado. Beatriz sintió el impulso de estirar la mano, de tocarle el brazo como haría con un hijo, pero se contuvo apenas un segundo antes de decir con un tono más suave: «Andrés, tu matrimonio está pasando por una tormenta, pero no estás solo. Aquí puedes hablar, puedes respirar, puedes ser tú sin miedo de ser juzgado». Y al escuchar aquello, él cerró los ojos, como si aquella frase lo envolviera, lo calentara desde dentro, como si hubiera expirado durante demasiado tiempo que alguien le concediera ese permiso invisible de simplemente existir sin tener que justificarse. La luz parpadeó de pronto, un temblor eléctrico recorrió la casa, y sin aviso, todo quedó en la oscuridad salvo por el resplandor tenue que entraba desde la calle. El silencio se volvió más íntimo, un puente que acercaba más de lo debido a dos almas cansadas. Y Andrés exhaló un suspiro que sonó más a rendición que alivio, mientras decía: «No sé cómo explicarlo, pero cuando estoy aquí siento calma, siento que valgo algo, que soy visto, y sé que no debería decirle esto, pero no quiero guardármelo más». Beatriz sintió un estremecimiento recorrerle la espalda, no de miedo, sino de reconocimiento, porque conocí esa sensación de invisibilidad. Conocí el peso de ser necesaria y al mismo tiempo no ser mirada. Y por primera vez en muchos años sintió que alguien veía más allá de la mujer funcional y silenciosa que todos asumían que ella era. Trató de poner distancia mental, de recordarse que él era su yerno, que había líneas que no podía permitir que se cruzaran. Pero cuando Andrés apoyó la cabeza en su hombro con una delicadeza casi infantil, como si necesitara un refugio inmediato para no desmoronarse, ella quedó paralizada por el impacto emocional de aquel gesto. Era un contacto simple, silencioso, pero profundamente íntimo. Ella cerró los ojos por un instante largo, sintiendo el calor del rostro de él contra su piel, el temblor leve de su respiración. Y aunque sabía que debía apartarse, algo dentro de ella se resistió, como si la soledad acumulada durante años estuviera reclamando un momento mínimo de ternura. Andrés dijo en un susurro quebrado: «Usted no sabe cuánto necesitaba esto, que alguien me sostuviera aunque fuera un minuto». Y al escucharlo,
Beatriz sintió que se le aflojaban los límites, que la compasión se convertía en un abrazo silencioso que los envolvía a ambos. Las sombras de la habitación se hicieron más densas, como si la noche observara desde todos los rincones. Y en ese instante, sin que ninguno pronunciara palabra, quedó claro que algo había cambiado, que en dolor compartido había tejido un hilo fino y peligroso entre los dos, un hilo que empezaba a tensarse en una dirección que ninguno había previsto, pero que los empujaba irremediablemente a un territorio prohibido, donde el corazón, una vez tocado, ya no sabe retroceder. La casa estaba sumida en una penumbra serena cuando Beatriz regresó a la mesa con la intención de insistir en que Andrés se recostara un momento, pero al verlo allí, inclinado hacia adelante con las manos entrelazadas y los ojos perdidos en un punto que parecía existir solo en su memoria, comprendió que no sería sencillo apartarlo del pozo emocional en el que había caído. Y mientras se aproximaba, escuchó cómo él murmuraba con un resentimiento suave, casi derrotado: «A veces siento que soy un error caminando, Beatriz. Siento que cada cosa que hago decepciona a alguien, que cada palabra que digo provoca un silencio incómodo, y no sé cómo vivir cargando con la sensación de que no importo». Y esas palabras, pronunciadas con una honestidad tan cruda, la atravesaron como un hilo tenso que se enreda sin aviso. Ella se sentó a su lado sin pensarlo, como quien actúa movida por el instinto de proteger lo que está a punto de quebrarse, y en voz baja pero firme dijo: «Andrés, no digas eso, no eres un error. Eres un hombre bueno, solo estás herido. Todos cometemos torpezas cuando el amor nos exige más de lo que tenemos». Él levantó la cabeza lentamente, como si la voz de ella fuera una cuerda lanzada al pozo, y la miró con un brillo húmedo que no era solo tristeza, era también necesidad. Y al verla allí, tan cerca, tan atenta, tan humana, dijo: «Usted no entiende. Renata no me escucha, nunca tiene tiempo, siempre está apurada, siempre tiene algo más importante que yo. Y cuando intento hablar con ella me mira como si fuera una carga, como si mi tristeza fuera un capricho. Y me pregunto cuánto puede aguantar un hombre antes de que se le rompe el alma». El silencio que siguió fue espeso, casi palpable, como si cada palabra hubiera ocupado un lugar en la habitación que no podía ser ignorado. Beatriz sintió el impulso de estirar la mano, de tocarle el brazo como haría con un hijo, pero se contuvo apenas un segundo antes de decir con un tono más suave: «Andrés, tu matrimonio está pasando por una tormenta, pero no estás solo. Aquí puedes hablar, puedes respirar, puedes ser tú sin miedo de ser juzgado». Y al escuchar aquello, él cerró los ojos, como si aquella frase lo envolviera, lo calentara desde dentro, como si hubiera expirado durante demasiado tiempo que alguien le concediera ese permiso invisible de simplemente existir sin tener que justificarse. La luz parpadeó de pronto, un temblor eléctrico recorrió la casa, y sin aviso, todo quedó en la oscuridad salvo por el resplandor tenue que entraba desde la calle. El silencio se volvió más íntimo, un puente que acercaba más de lo debido a dos almas cansadas. Y Andrés exhaló en suspiro que sonó más a rendición que alivio, mientras decía: «No sé cómo explicarlo, pero cuando estoy aquí siento calma, siento que valgo algo, que soy visto, y sé que no debería decirle esto, pero no quiero guardármelo más». Beatriz sintió un estremecimiento recorrerle la espalda, no de miedo, sino de reconocimiento, porque conocí esa sensación de invisibilidad. Conocí el peso de ser necesaria y al mismo tiempo no ser mirada. Y por primera vez en muchos años sintió que alguien veía más allá de la mujer funcional y silenciosa que todos asumían que ella era. Trató de poner distancia mental, de recordarse que él era su yerno, que había líneas que no podía permitir que se cruzaran. Pero cuando Andrés apoyó la cabeza en su hombro con una delicadeza casi infantil, como si necesitara un refugio inmediato para no desmoronarse, ella quedó paralizada por el impacto emocional de aquel gesto. Era un contacto simple, silencioso, pero profundamente íntimo. Ella cerró los ojos por un instante largo, sintiendo el calor del rostro de él contra su piel, el temblor leve de su respiración. Y aunque sabía que debía apartarse, algo dentro de ella se resistió, como si la soledad acumulada durante años,
estuviera reclamando un momento mínimo de ternura. Andrés dijo en un susurro quebrado: «Usted no sabe cuánto necesitaba esto, que alguien me sostuviera aunque fuera un minuto». Y al escucharlo, Beatriz sintió que se le aflojaban los límites, que la compasión se convertía en un abrazo silencioso que los envolvía a ambos. Las sombras de la habitación se hicieron más densas, como si la noche observara desde todos los rincones. Y en ese instante, sin que ninguno pronunciara palabra, quedó claro que algo había cambiado, que el dolor compartido había tejido un hilo fino y peligroso entre los dos, un hilo que empezaba a tensarse en una dirección que ninguno había previsto, pero que los empujaba irremediablemente a un territorio prohibido, donde el corazón, una vez tocado, ya no sabe retroceder. El amanecer llegó sin pedir permiso, filtrándose por las rendijas de las cortinas, con una luz suave que contrastaba cruelmente con el peso oscuro que Beatriz llevaba dentro del pecho. Y cuando abrió los ojos, por un instante no supo dónde estaba ni qué hora era, hasta que vio a Andrés dormido en la poltrona, con el cuerpo encorvado y el rostro tranquilo, como si, después de horas de tormenta emocional, hubiera encontrado un descanso que no conocía hacía mucho tiempo. Ese detalle, esa calma en su semblante, la golpeó con una mezcla de ternura y culpa que casi la hizo retroceder. Porque ahora, bajo la claridad del día, todo lo que la noche había permitido parecía más grave, más real, más irreversible. Beatriz se sentó lentamente, sintiendo como si su propio cuerpo se negara a moverse, y mientras observaba la sala silenciosa, comprendió que la misma escena que horas antes había parecido íntima y acogedora, ahora solo revelaba el rastro del error, la marca silenciosa de algo que no debería haber sucedido, y murmuró para sí misma: «¿Qué hemos hecho?», con la voz apenas audible, como si temiera despertar a los fantasmas de la madrugada. Caminó hacia la cocina, buscando aire, buscando distancia, pero a cada paso sentía el corazón pesar más, como si cargara dentro de sí no solo su propia culpa, sino también el dolor que vio en Andrés, un dolor que la había partido de un modo que aún dolía. Preparó café con manos temblorosas, intentando encontrar en los actos cotidianos alguna sensación de firmeza. Pero todo parecía extraño, desplazado, como si su casa se hubiera convertido en escenario de algo que nunca habría imaginado vivir. De pronto oyó un movimiento leve detrás de sí, y cuando miró hacia la puerta, vio a Andrés despertando, pasándose la mano por el rostro mientras intentaba ubicarse, y, por un momento, pareció tan joven, tan vulnerable, que el instinto de ella fue ir hasta él y preguntarle: «¿Cómo amaneciste?». Pero se contuvo a tiempo, respirando hondo, porque sabía que cualquier gesto ahora podría empujarlos de vuelta al abismo que habían tocado. Andrés levantó la cabeza y, al notar que ella la observaba desde la cocina, sonrió de forma tímida, casi infantil, y dijo: «Buenos días», como si la noche anterior no estuviera entera entre ellos como una sombra. Beatriz desvió la mirada de inmediato, sintiendo el calor subirle al rostro, y respondió con un hilo de voz: «Andrés, tenemos que hablar». Y la seriedad en su tono lo hizo incorporarse de inmediato, como si presintiera que aquel amanecer no traería consuelo, sino sentencia. Él caminó hasta la puerta de la cocina y quedó allí, inmóvil, esperando, con los ojos llenos de una inquietud que ya decía todo, y Beatriz, sin coraje para mirarlo directamente, apoyó las manos en la mesa para evitar que temblaran y dijo: «Andrés, lo de anoche no debió pasar. Ninguno de los dos estaba en su juicio. Tú estabas herido, yo estaba vulnerable». Y él frunció el ceño como si cada palabra fuera una cuchilla y murmuró: «Beatriz, yo no quería hacerle daño. No sé qué pasó, solo sé que lo que sentí fue real». Y esas palabras la golpearon como un impacto seco porque eran sinceras de más, profundas de más, y justamente por eso peligrosas de más. Ella levantó la mano, pidiendo silencio, y respondió: «No busques explicaciones, Andrés, no las hay.
Lo que pasó fue una confusión del dolor, no un sentimiento verdadero. Y cuando dijo eso, algo en el rostro de él se quebró, como si hubiera escuchado exactamente lo que más temía, y dio un paso hacia adelante, con la voz ronca de súplica. «Beatriz, no diga eso, yo sentí». Pero ella retrocedió de inmediato, alzando la voz por primera vez. «Andrés, basta. No podemos continuar por ese camino. Tengo que ser la adulta aquí, la que ponga límites, porque si no lo hago, vamos a destruir algo que no tiene arreglo». Él quedó inmóvil, el pecho subiendo y bajando con rapidez, y por un momento pareció que diría algo más, pero en vez de eso, soltó el aire en un suspiro pesado, derrotado, y murmuró: «Perdón, yo solo no quería volver a sentirme solo». Esas palabras le perforaron el corazón como una lámina fina, obligándola a cerrar los ojos un instante, y cuando volvió a hablar, la voz estaba baja pero firme. «Andrés, tú no estás solo. Tienes a Renata, aunque ahora estén mal. Tienes una vida que no puede enredarse con la mía. Lo que fue esta noche tiene que quedar aquí». Él apretó las manos con fuerza, luchando contra emociones que ella vería claramente desbordarse, y dio 2 pasos hacia atrás como quien intenta apartarse del borde de un precipicio, y preguntó con un tono casi infantil: «Entonces, ¿no puedo volver aquí?». Y esa pregunta tan pequeña y tan cargada de dolor casi hizo que Beatriz cediera, casi la hizo ir hasta él y preguntarle cómo amaneciste, pero se contuvo a tiempo, respirando hondo, porque sabía que cualquier gesto ahora podría empujarlos de vuelta al abismo que habían tocado. Él asintió lentamente, como si aquellas palabras pesaran toneladas sobre sus hombros, y permaneció en silencio un largo rato antes de decir: «Gracias por cuidarme, por no dejarme tirado en la calle, aunque me esté doliendo ahora. Gracias, Beatriz». Ella solo asintió sin confianza en su propia voz, y lo observó caminar hacia la puerta, cada paso cargando un adiós que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Y cuando finalmente él salió, cerrando la puerta con suavidad, Beatriz dejó escapar un sollozo contenido, apoyándose en la mesa para no desmoronarse, porque en ese instante entendió que a veces hacer lo correcto duele más que cualquier pecado, y que las cicatrices del silencio son muchas veces las que más tardan en sanar. La tarde estaba tibia cuando Renata llegó sin avisar, empujando la puerta con la naturalidad de quien siempre había tenido ese hogar como su refugio. Y al verla entrar con una bolsa de pan dulce en una mano y una sonrisa apresurada en el rostro, Beatriz sintió el corazón vacilar, no por la sorpresa de la visita, sino por el hombre que venía justo detrás de ella, Andrés, caminando en silencio, con los ojos bajos y la postura cuidadosa de quien teme que cualquier movimiento revele demasiado. Al verlo cruzar el umbral, Beatriz sintió un frío recorrerle el pecho, un frío hecho de recuerdos que no quería despertar, pero que surgieron aún así, porque la presencia de él reavivaba de inmediato la sombra de aquella madrugada, aunque ahora ambos se mantuvieran detrás de máscaras educadas. Renata hablaba sin parar sobre el tráfico, sobre el trabajo, sobre una compañera que le irritaba, y Andrés permanecía detrás de ella como un eco discreto, aprobando todo con pequeños asentimientos, y Beatriz, que conocía bien el silencio humano, percibió que aquel callar de él no tenía nada de cómodo. Al contrario, era el silencio tenso de alguien que arrastraba consigo un peso que nadie aceptó ella podía ver. Se sentaron en la mesa, la luz del final de la tarde filtrándose por las cortinas con un dorado suave, y Renata, animada, decía: «Mamá, por fin Andrés y yo estamos hablando mejor, ¿ves? Solo necesitábamos tiempo». Y mientras lo decía, apoyaba la mano sobre la de su marido con un gesto automático, casi exhibicionista, como si quisiera convencer no solo a la madre, sino también a sí misma de que todo estaba volviendo a su lugar. Andrés forzó una sonrisa que no llegaba a los ojos, y murmuró: «Sí, estamos mejor». Y esas 3 palabras, dichas con una suavidad extraña, cayeron como piedras en el pecho de Beatriz, porque reconoció en ellas la misma tristeza que la había cargado aquella madrugada. Una tristeza ahora contenida, escondida, reprimida. Durante el almuerzo la conversación siguió su ritmo normal,
pero había una tensión subterránea que ella sentía. Una vibración casi imperceptible solo entre los dos, como si cada gesto fuera observado, medido, evitado. Y cuando Renata se levantó para buscar más agua, Andrés aprovechó esos breves segundos para mirar finalmente a Beatriz, una mirada rápida, dolorosa, llena de preguntas que él no se atrevía a formular, y ella, incapaz de huir, sostuvo el contacto por un solo instante antes de desviar la vista, porque en ese momento comprendió que él todavía cargaba dentro de sí aquella necesidad, aquella confusión que habían compartido, aunque ahora estuviera enterrada bajo la responsabilidad y la culpa. Renata volvió animada, preguntando: «Mamá, ¿puedes probar el vestido que estoy pensando usar para la reunión?». Y mientras hablaba ya se alejaba hacia la habitación, sin notar la fisura silenciosa que se abría en la sala. Andrés permaneció sentado, inmóvil, como si estuviera pegado al asiento. Y entonces, en un gesto rápido y casi involuntario, inclinó un poco el cuerpo hacia adelante y dijo en voz baja, casi escondida entre la respiración: «Gracias por guardar silencio, Beatriz». Esas palabras eran tan suaves en volumen, pero tan pesadas en intención, que ella sintió que la columna se le tensaba y por un segundo creyó que perdería el aire. Él inclinó la cabeza, la voz temblorosa, añadiendo: «Yo nunca voy a olvidar lo que hizo por mí, aunque haya sido un error». Y cuando pronunció la palabra error, sus ojos se oscurecieron como si admitirla fuera otra herida. Beatriz mantuvo las manos bajo la mesa, apretadas con fuerza, y respondió con la firmeza de quien intenta salvar no a sí misma sino a él: «Andrés, esto no debe mencionarse nunca más, ni aquí ni en ningún lugar. Lo que pasó debe quedarse enterrado y tú debes mirar hacia adelante, cuidar de Renata, reparar lo que tengas que reparar y, sobre todo, no vuelvas a mirarme así». Y esa última frase salió más frágil de lo que pretendía porque venía cargada de una verdad que dolía. Y Andrés, al escucharla, bajó la cabeza como quien recibe una sentencia justa, aunque dolorosa. Renata volvió a la sala interrumpiendo la atmósfera tensa sin percibir nada, riendo y diciendo: «Mamá, ven, necesito que me digas si este color me queda bien». Y con eso tiró de la madre del brazo, dejando a Andrés solo por un momento, parado en el centro de la sala con la expresión de quien intenta recomponerse antes de que la máscara social vuelva a encajar. Cuando finalmente se fueron, con Renata abrazándola y Andrés murmurando un tímido «nos vemos pronto», Beatriz cerró la puerta despacio, sintiendo el silencio tomar la casa como un manto pesado, y permaneció ahí parada por largos segundos, escuchando únicamente el sonido distante de sus pasos bajando la calle. Luego caminó hasta la ventana y observó el cielo del atardecer, ese azul profundo que parecía cargar consigo todas las cosas que no puedan decirse, y dejó escapar un suspiro que ella misma no sabía definir si era de alivio, tristeza o resignación. Meses después, la vida ya había encontrado un equilibrio silencioso. Renata y Andrés parecían reconstruir el matrimonio con esfuerzo. Beatriz había retomado sus clases de costura, y aunque el tiempo había creado una distancia segura entre ella y aquella madrugada, a veces mientras sostenía una tela entre las manos, recordaba el calor de la frente de Andrés tocando la suya, ese instante que no se parecía a pasión, sino a dos náufragos aferrándose al mismo pedazo de madera. En esas horas murmuraba para sí misma: «Hay silencios que salvan y silencios que hieren, pero todos enseñan algo». Y al cerrar la ventana de la pequeña oficina, dejaba que la brisa leve moviera las cortinas, como si el mundo insistiera en recordarle que hay acontecimientos que pasan rápido como el viento, pero dejan sobre el alma un polvo fino que el tiempo nunca llega a barrer del todo.